gracias por su presencia en este día. Mi general Quesada, muchas gracias por su presencia. Mi general Julio Coa, Víctor Figueroa, Teddy Bartra, Nancy Viera, Pedro Hoyos, Alfredo La Rosa, amigos todos, Ligia, gracias por estar aquí presente. Jorge, gracias por tu presencia. Mi coronel Juan Barraza Santillán, muchas gracias. Y muchas gracias. Y JJ, mi promoción del INAEP, gracias por estar aquí presente. Héctor, Pedro y César Guillén, el hombre que firmó el centenario sin cobrar un solo centavo. Un hombre que siempre está presente, en esta charla. Es la primera vez desde que iniciamos esta aventura en septiembre del año 2019 que no empezamos a las 11 de la mañana. Diversas razones han motivado esto, pero aquí estamos. Aquí estamos en una charla que va a ser bastante breve. No puedo conectar la música porque siempre la charla tiene que estar sazonada con algo de música. Pero después al final sí vamos a escuchar dos canciones que va a traer acá nuestro amigo que siempre está dispuesto a dar antes de recibir. Mario Villanueva hoy día nos va a deleitar con dos de sus canciones vinculadas a la Guardia Republicana. En los dos últimos meses, enero y febrero, iniciamos dimos a conocer una partecita de la vida del capitán Jorge Villacorta Villacrés, el teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana. Y lo que se trató de presentar, lo que siempre tratamos de presentar, son hechos, no novelas. Tratamos de presentar hechos. Y todo lo que hemos presentado es el resumen de más de 20 entrevistas que hemos hecho, incluida la entrevista que le hicimos al capitán Villacorta el año 2015. Entonces, hay bastante fundamento para decir que esto es lo que más se ajusta a la verdad, porque la verdad absoluta no la vamos a encontrar nunca, siempre van a haber discrepancias, y como lo dijimos desde el primer día, somos seres imperfectos, pero vamos camino a la perfección, vamos modificando cada día las cosas que vamos presentando cuando se presentan pruebas de que una cosa fue de esta manera y no así. Y eso hemos hecho con la vida del teniente Villacorta. Digo teniente, pero en realidad llegó al grado de capitán. Y lo que les decía, el año 2015 nos citamos con el capitán Villacorta en la SOFER, gracias a la intercesión de mi general Víctor Figueroa y del coronel Vicente Seminario Cubas Pac. Nos reunimos ahí, a la sazón era, si no me equivoco, ahí no dijimos, por favor, no, ahí a otro lado. Ahí es mi compañero que siempre está presente conmigo. Y nos citamos ahí y tuvimos una larga conversación. Y fue muy fructífera, porque ya yo había escrito una parte del movimiento del 4 de febrero. Las fechas estaban un poco confusas, ¿no, Víctor? Y a las finales se estableció que fue el día 4 de febrero a las 6 de la tarde que se inició este movimiento, liderado por el teniente en ese entonces Jorge Villacorta Villacrés. Y como decimos ahí, en un momento fue el general Figueroa le empieza a hablar algunas cosas y él se empieza a entusiasmar, ¿no? Y él le dice: mi teniente, todo cuando lo digo es para motivarlo. A lo que inmediatamente respondió el Pato: no me motives mucho, que ahorita tomamos algún cuartel. Y broma, serio, pero así era él, así era él. Recordemos que el 7
de febrero del año 2020, acá en el salón principal del Círculo de Oficiales, le rendimos homenaje en vida al teniente Jorge Villacorta Villacrés. Estuvo en el estrado ahí junto con nuestro teniente general Federico Hurtado, Rosalía Lago, Víctor Morón Díaz. Fue una mesa de honor bastante interesante, y al centro estaba Jorge Villacorta Villacrés. Y lo que le dije, que empezamos a charlar, le dimos a conocer, le dimos todo lo que habíamos escrito por escrito y confirmó que todo esto correspondía a la verdad, pero sí había algunas cosas que aumentar, algunas cosas que no estaban todavía muy claras. Vamos a ver lo que sucedió el día 6 en la noche. Recuerden que el movimiento empezó el día 3 de febrero, 4 de febrero a las 6 de la tarde. Tomó fuerza el día 5 y terminó el día 6 a las 10 de la mañana, cuando supuestamente un coronel de la Guardia Republicana iba a tomar el mando de la institución, ¿no? A las 10 de la mañana hubo la ceremonia respectiva. Adelante. Y el teniente Villacorta entregó el mando y dispuso que su personal, que había estado fiel al lado de él durante esos días, se reincorporara a la formación y que él asumía toda la responsabilidad. Y así fue, él asumió toda la responsabilidad. Recuerden que él estaba prácticamente 3 días alejado de su familia. Su esposa Blanca, sus hijos lo esperaban, no sabían lo que pasaba. Por eso él el día 6 en la noche se alista para salir a la calle, pero no salía por la puerta principal, sino por donde se acostumbraba a salir en la noche, ¿no? Por la puertita esa que da al bazar, o que daba al bazar, y él es abordado en el campo deportivo por 2 oficiales quienes lo acompañan, y de repente cuando está allá en el patio de lo que vendría a ser el centro médico, ve que no hay nadie, y se le acercan 3 oficiales, y ahí es detenido el teniente Villacorta. Luego, como ponemos ahí, había un vehículo del ejército que lo esperaba y es llevado a la división blindada. Fue el primer lugar al cual llegó el teniente Villacorta, a la división blindada. Y a las 2 o 3 de la mañana, ya del día 7, de la madrugada del día 7, es trasladado a la división aerotransportada en Chorrillos. Todo esto demuestra pues que no había una acción clara de lo que se debía hacer con el teniente Villacorta, porque si desde un principio ya se hubiese sabido qué hacer con él, inmediatamente pues hubiese sido puesto a disposición de la justicia. Ahí estuvo por espacio de 3 días y fue interrogado por personal del servicio de inteligencia, tanto del ejército como del CIN. Luego volvió al RIMA, esta vez es conducido a la escuela de comando, y él nos cuenta que cuando llegó a la escuela de comando, que era de día ya más o menos el día 10 de febrero, tuvo un cruce con nuestro general Gonzalo Briceño Ceballos. Seguramente él sabía todo esto y le dio un saludo. No digo que le dio su bendición, pero sí le dio un saludo. Ambos se saludaron ese día. Y él pidió hablar con el jefe de la unidad. Ya no podía estar tanto tiempo pues así en el limbo, ¿no? De un lado para otro. Y por último fue trasladado a la cárcel pública del Callao, lugar en que se encontró con el sargento Julio, mi coronel, ya lo dije, donde se encontró con el sargento Julio Cortegana Ludeña, uno de los líderes de la huelga de la Guardia Civil. Ya estaba ahí también recluido y también fue sentenciado. Y luego ya fue llevado ante la justicia militar en una de las zonas judiciales de Lima, donde un coronel de apellido Grillo le dice:
era Guardia Civil, ¿no? Mire, oficial, que ha hecho mucho por la Guardia Civil, no lo voy a inhabilitar. Y luego pasaban unos comandantes a su lado a cada rato y le decían, tú estás loco, tú estás loco, ¿no? Lo confundían con el general Figueroa, al teniente Villacorta, ¿no? Y él dice, no, yo no estoy loco, yo estoy cuerdo, yo reivindico el movimiento, quiero que me juzguen. Pero lo que en realidad querían los oficiales de la Guardia Civil era ayudarlo. Y luego fue condenado a 10 meses de reclusión militar, los cuales lo cumplió. Algunos de ustedes habrán conocido, ¿no? Los que hemos ido alguna vez de servicio ahí en el CENIN, en la Policía de Investigaciones en Lurín. Cuando asumió la presidencia el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el Congreso de aquella época sacó una ley de amnistía que la lideraba Javier Valleviestra. Y gracias a esta ley de amnistía, él pudo reingresar a la Guardia Republicana en el año 1982. En el año siguiente, en enero de 1983, asciende a la jerarquía de capitán. Pero los que lo han conocido, los que han tratado con el capitán Villacorta, podrán darse cuenta de que tenía un espíritu muy rebelde, tanto en la escuela también que en General Hurtado, ¿no? Y cuando salió lo de la integración, lo de la unificación de las fuerzas policiales, él mostró su descontento. Y antes de que haga algo, a fines del año 88, fue pasado al retiro, terminando así su vida en la Guardia Republicana del Perú. Ahora miren ustedes, ¿no? Y esto también es importante que lo digamos. El ejército ha tenido una presencia en la Guardia Republicana importantísima, pero tenía que dejar en algún momento, debieron hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Entregar el mando al propio personal de la Guardia Republicana, pero no lo hicieron, seguían enviando generales para que sean los directores generales. Recordemos que desde que se creó la institución siempre estuvo el ejército presente. Florentino Bustamante fue el primer jefe fue jefe del batallón de gendarmes número 1 desde el 9 de julio de 1919 de forma oficial, aunque de facto ya lo era desde el día 4 de julio. Pero ya el 9 de julio asume oficialmente la jefatura del batallón de gendarmes, y cuando se crea la Guardia Republicana el 7 de agosto, asume como primer jefe del regimiento Guardia Republicana. Estuvo hasta el año 1923, hasta el 30 de septiembre, y luego se sucedieron varios otros oficiales del ejército. Ya cuando llega Gavilano el año 40-41, él, digamos que fue el primer coronel de la Guardia Republicana que tuvimos, aunque por algunas cosas que he estado averiguando, pareciera que después volvió a cambiar su despacho a coronel del ejército. Pero esto lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Hay varias pruebas que así lo ameritan, ¿no? Luego llegó Remón en el año 55, 56, cambia su despacho a general de Guardia Republicana, pero luego vuelven a enviar un general del ejército. Llegó Serván en el año 59, cambia su despacho a coronel de Guardia Republicana, asciende a general, pero luego vuelven a enviar a un miembro del ejército peruano para que asuma la dirección general de la institución. Y así siguieron pasando hasta que llegó el general Gonzalo Vicente Ceballos, tal vez uno de los directores generales más queridos que ha tenido la institución. Muchos de nosotros pues hemos gozado su dirección. Luego llegó el general Orlando Arias Fiscalini, y ahí fue donde se produjo el movimiento del 4 de febrero del año 1975. Tenía que salir el ejército. Ahora,
Las consecuencias de este movimiento fueron varias. No fueron ipso facto, no fueron en el momento, pero se empezaron a dar en el tiempo. Y lo dijimos en la primera charla. El ejército empezó a nivelar los saberes del personal de las fuerzas policiales. Les recordaba que había un concepto que se llamaba vivienda, ¿no? Que eran 5.000 soles de la época. ¿Y quiénes recibían este concepto? Todos los que se casaban. Y si revisáramos las estadísticas de ese año 75, vamos a ver cuántos regularizaron su situación de convivientes y cuántos se casaron. Era realmente una cantidad importante. Y todo eso se empezó a lograr, no solo con lo que hizo el teniente Villacorta, sino también con la huelga de la Guardia Civil, que no tuvo un final feliz. Y hasta que llegó el día 24 de la noche de septiembre del año 1975, en la que ya deja la dirección general de la Guardia Republicana el general Arias Fiscalini. Se mantuvo un tiempo, ¿no? Pero ya no podía seguir. Y al día siguiente, el 25 de septiembre del año 75, asume la dirección general de la Guardia Republicana el coronel Carlos Troncoso Castañeda, quien por razones de edad solo estuvo un mes en la dirección general. Recuerden, se llamaba dirección general, no dirección superior de la Guardia Republicana. En octubre asume la dirección general de la Guardia Republicana don Rómulo Reaño Flores, el 28 de octubre. Y él se constituyó en el segundo director nato, pero en febrero, no sé si está ahí, en febrero del año 1976, el gobierno revolucionario de aquel entonces da una norma que fue nefasta desde mi punto de vista para las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque cambió la denominación de dirección general por dirección superior. Recuerden que en el Ministerio del Interior había varias direcciones superiores, migraciones, de armas, etcétera, pero había una sola dirección general, que incluso cuando había las ceremonias tenía una prevalencia sobre todos los directores superiores que habían en los ministerios. Pero este decreto ley que dio el gobierno revolucionario lo niveló, lo puso al nivel de las otras direcciones superiores. Y don Rómulo Reaño Flores fue el primer director superior que tuvo la institución, en febrero del año 1976. Y hemos contado todo lo relacionado al movimiento, todo lo que pasó en Radio Patrulla el día 4 y en la madrugada del 5, ¿no? También hemos dicho que el día 4, entre 9 y 10 de la noche, llegaron alrededor de 40 republicanos a Radio Patrulla, ¿no? Que habían terminado su servicio. Miren qué tal disciplina de los republicanos. Recién cuando terminaron su servicio, se reincorporaron al movimiento que estaba haciendo la Guardia Civil allá en Radio Patrulla. Entraron cantando el himno de la Guardia Republicana, ¿no? Y por primera vez en Radio Patrulla se entonaba el himno de la institución. Ahora vamos a ver algunas anécdotas. Tal como me la contó el teniente Villacorta, el general Figueroa, el coronel Vicente Seminario Cuba y otros oficiales. La puerta de los niveles 150 permaneció cerrada, no se abrió. Pero en un momento del día 5, y esto para que vean la libertad de la que gozaba el director general Orlando Arias Fiscalini, él sube a su vehículo con su ayudante y se dirige a la Guardia de Prevención y ordena que le abran la puerta. Pero estaba ahí de servicio el personal
de diligencias judiciales, perdón, sí, de diligencias judiciales, y ellos tenían la orden de no abrir la puerta. Y efectivamente no abrieron la puerta. Y llamaron al teniente Villacorta, quien se apersonó inmediatamente al lugar. ¿Cómo estaba vestido el teniente Villacorta? ¿Cómo estaba armado? Su UCI en bandolera y su pistola Browning, nada más. Ese era el armamento que tenía el teniente Villacorta. Y él se dirige a la guardia de prevención y vamos a ver la siguiente vista. Villacorta se acerca donde el general Arias Fiscalini, las palabras que él me dijo. Acá no hay absolutamente ninguna falta de respeto. ¿A dónde va mi general?, le dice. Y el director general le dice: voy a entregar a Palacio el pliego de reclamos, los 22 puntos que contenía el pliego de reclamos, y le muestra el pliego. Villacorta le dice: envíelo con otra persona, pero usted no sale del cuartel, retírese a su oficina, no me obligue a tomar otras acciones, cumpla la orden. Y el director general, vamos a decir, cumplió la orden, porque el que mandaba en el cuartel, nos guste o no, esos 4, 5 y 6 de febrero, era el teniente Jorge Villacorta Villacrés, pero en ningún momento él le faltó el respeto. Y esta es una anécdota interesante, me la contó un republicano, Adolfo Martín. Y volvamos a Radio Patrulla. Habíamos dicho que llegaron alrededor de 40 republicanos el día 4 de la noche a Radio Patrulla. En la madrugada del día 5 entró el ejército realmente a sangre y fuego, ¿no? Y algunos lograron escapar por las paredes, otros fueron tomados prisioneros y llevados al cuartel de Las Palmas, de la FAP. Pero este republicano, a quien vamos a llamar Pacheco, no quería ni ir a Las Palmas, ya no podía escaparse, lo único que le quedó fue tirarse y hacerse el muerto, al lado de los otros guardias civiles que estaban ahí. Sintió que era puesto dentro de una bolsa negra, subido a un camión, luego sintió el olor del mar, estaba ya en el muelle de Arsen, ahí en el Callao, sintió que era subido a una lancha, sintió a su vez que la lancha llegó delante de un barco y fue alzado al barco, y el barco derrumbó con rumbo desconocido y sintió que empezaron a alzar los sacos para lanzarlos al mar. Lo que les estoy contando es sin confirmar, pero tiene bastante de realidad. Y cuando sintió que lo alzaban a él, resucitó. Y había un oficial de la Marina que estaba ahí, él se levantó y se presentó, dio sus generales de ley, ¿no? Él decía: prefiero arrodillarme a que me maten. Y el oficial, imagínense que suceda esto, ¿no? Primero se habrá asustado, pero después habrá dicho: ¿qué hago? Y lo escondió en su camarote y después sigilosamente hizo que lo llevaran al muelle. Y después perdimos de vista al suertudo de Pacheco. Ahora, cuando hice una publicación sobre el teniente Villacorta, algunos oficiales me escribieron, y dentro de lo que me escribieron está un amigo, ¿no? Segundo Cerdán, que vive en el norte del Perú, y él nos cuenta Chiclayo, exacto. El año 74, antes del movimiento que encabezó el Pato Villacorta, él estaba en Puno. Y ahí conversaba con los oficiales de reciente egreso, Vivanco, de la Vega, Pérez Vélez, y todos nuestros compañeros de promoción, JJ, conversaba con ellos y les hablaba de que era necesario un levantamiento. Año 74. Después él fue cambiado a Lima y
y no supieron más de él, ¿no? Hasta que se enteraron del movimiento que realizó el 5 de febrero. No está nuestro general Acuña, ¿no? Pero él nos contó una anécdota que sucedió el 5 de febrero. El 5 de febrero. Los oficiales, recuerden, tenían su dormitorio al fondo, ahí en la segunda región, ¿no? Primer y segundo piso, antes de entrar a ese pequeño patiecito. Y a eso de las 10 de la noche se acerca el futuro director general de la Guardia Republicana gritando, ¿no? Y les dice: salgan a defender su cuartel. Los tanques del ejército se acercan. Anote a los que salen tarde, le dijo a su ayudante, ¿no? Pero esto también nos muestra cuál es el sentir de los oficiales antiguos. Algunos critican, no, ¿por qué no se plegaron al movimiento esos oficiales? ¿Por qué lo dejaron solo al Pato Villacorta? Una cosa es estar en el terreno y otra cosa es estar a la distancia, ¿no? A la distancia todos son valientes, todos son valientes. Luego de la Pedro, luego de que el teniente Villacorta se entregó, imagínense el campo deportivo, ¿no? Donde pasábamos lista, al frente el comando, al frente estaba el batallón de diligencia judicial, que estaba encabezado por el teniente en aquella época Figueroa Romero Víctor Luis, y él en un arranque de entusiasmo, ¿no? Se entusiasmó demasiado y mandó 3 RAF republicanos. Miren en qué momento, ¿no? 10 de la mañana, 10:30 del día 6 de febrero, cuando el movimiento había terminado. Y estuvo 15 días a la sombra y fue cambiado al subsector Fronteras del Caucho, puesto de vigilancia Cóndor Flores. Creo que muchos hemos conocido este puesto de vigilancia, ¿no? El día 7 de febrero se instaló allá al costado de la Dirección General el personal del Servicio de Inteligencia al mando del general Rudecindo Zabaleta. Ese mismo día toma su manifestación al teniente... Sí, adelante. Pueden intervenir por si acaso, este no es un monólogo. Sí, gracias por nombrarme. El sentir en ese momento, cuando los RAF, era que yo estaba consciente que estábamos volviendo a la vida y que no iba a haber problemas. Yo sentía eso, una liberación, porque tenía miedo. Una hora antes se había dispuesto que el comando diera una situación de pantomima cuando se le entrega el comando ya a la Guardia Republicana, inclusive eligen a la persona, era el coronel Rodríguez Torres, no Fanor, en función de general, sino Don Hugo, el cusqueño. Y el teniente Villacorta se presenta, se cuadra y desde abajo le dice: general, soy el teniente de tal y quiero decirle a usted que soy el único responsable del movimiento que ha ocurrido y le entrego el mando de mi personal. ¿Va? Puede retirarse, colóquese, se coloca en el mando. Ya se manda a un costado de los resultosos que ya estaban tranquilizados. Pero había un detalle que muy pocos se han atrevido a comentar, pero es historia. Creo que vale la pena rememorar lo que ocurrió. Si el teniente Villacorta no entregara el mando, había una acción que debía ejecutarse. Y había oficiales
que iban a matar al teniente Villacorta en la tribuna. Si no entregaba el mando, lo iban a matar. Entonces, yo por eso es que eso ocurrió una hora antes, cuando nos reunieron los oficiales, que éramos casi 800 de personas sobre acá. Y camino al campo deportivo, yo agarré mi pistola, una Browning 765, con 7 cartuchos, y pensaba, ¿qué voy a hacer? Porque si matan al teniente, esto va a ser una matadera de ida y vuelta. Esto no va a quedar que ya lo mata y se entrega y se subordina, de ninguna manera, porque el personal definitivamente está con su teniente y él era el jefe del protector. Entonces, por eso es que yo llego y se me ocurre un poco entre nervios y temor de lanzar esos ratos, que era un alivio, ¿cierto? Caramba, estoy volviendo a la vida. Y no puedo correr porque la gente puede llegar. Eso ocurrió ese día y eso me estoy pidiendo. Gracias. Voy a pedir que Pedro Salazar venga al frente, por favor. La charla no termina todavía. Se invita al señor Teniente General Hurtado Esquerre Federico a fin de que haga entrega de la medalla al señor General Víctor Figueroa Romero. Fue el oficial que con el grado de teniente apoyó el movimiento del señor teniente Villacorta. Bien, nuestras felicitaciones. Hay que reconocer en vida a las personas que han puesto su granito de arena para que nuestra institución siga creciendo en el tiempo, siguiera creciendo en el tiempo. El 20 de marzo del 2018, acá en el Círculo de Oficiales, la promoción de OGRP 1983, Teniente Coronel José Villanueva Ortiz, hizo un reconocimiento también a nuestro Teniente Villacorta. Poco conocida este reconocimiento que se hizo, pero es bueno que lo sepamos, que hubo oficiales, hubo promociones que querían testimoniar su afecto, su cariño al Teniente Villacorta. El gestor de esta reunión fue el coronel José Abelardo Mauricio Bobadilla. Ahí tienen ustedes las fotos, ahí está entregándole una placa recordatoria al teniente Villacorta, ¿no? Acá hay otras instantáneas de ese día que se tomaron. Siempre es bueno dar felicidad y creo que ese día el teniente Villacorta también fue feliz, como lo fue feliz ese 7 de febrero del año 2020. También es bueno saber que hubieron oficiales a quienes designaron para detener al Pato Villacorta. Uno de ellos fue Marco Freddy Félix Sereno Salvador. Pero él, miren, cómo fluye la disciplina aún en momentos tan difíciles. Cuando el director general ordena que sea uno de los que detenga al Pato Villacorta, él dice: disculpe usted, mi general, yo no puedo cumplir esa orden. Él es un compañero. Resultado, también preguntado diga y cambiado a la frontera, uno de los lugares más alejados de la selva peruana. El coronel Vicente Seminario Cuba no puede estar acá. Él también fue uno de los artífices de este movimiento y él ha dejado una carta que me pidió que si fuera posible
leerla, ¿no? Ahí está. Él lo dice, todo evento tiene un antes y un después. Lo que sucedió antes del 4 de febrero fue que durante enero y los primeros días de febrero se visitaban los batallones, ¿no? Pero de preferencia en las noches lo hacían, y se les indicaba al personal que iba a haber un movimiento. No se sabía ni el día ni la hora, pero el personal estaba pendiente de esta fecha, sobre todo el batallón de diligencias judiciales. El durante ya lo hemos visto, y el después. Él acá nos cuenta cómo fue la captura, que empezó cuando fue capturado en la noche en la puerta del antiguo bazar. Fue conducido, ya hemos visto, al PI-19, trasladado al CENIN en Lurín, luego de que fue condenado ya a 10 meses de reclusión militar en Lurín. Él fue a ver y él les pidió que velen por su familia. Recuerden que salió sin cobrar un solo centavo, no tenía derecho absolutamente a nada. Y en gratitud de lo que hizo el Pato Villacorta, la Asociación Mutualista del Personal Subalterno contrató a su esposa Blanca para que trabajara ahí. Si no, no podía vivir su familia. También la promoción Gran Mariscal Ramón Castilla y Marquesado hizo un aporte voluntario para su defensa. Él lo dice que era peligroso tener amistad, demostrar mucha camaradería con él, y él también fue cambiado a Iquitos. Nos dice que estudió Derecho en la Universidad San Martín, después lo perdió de vista. Y recuerden que en el año del COVID, o de la COVID, perdón, en el año de la COVID, en julio, el 25 aproximadamente de julio del año 2020, él se contagió de COVID. Pero ya no quería vivir, me decía su hijo, ya estaba cansado. Y 5 días después, el día 30, entregó su alma a nuestro Dios. Y así partió de este mundo el teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana del Perú, que nos permitió tener un comando propio y que nos permitió crecer de una manera increíble, porque se creció de una manera increíble. Y nos dice, fue un hombre a carta cabal. La disciplina estuvo presente en nuestro cuartel aún durante la sublevación. Vicente Seminario, Cuba. Él hizo un poemita, no sé si usted lo conoce, el general Hurtado, este poema que le dedicaron al Pato Villacorta. Y yo le quiero leer, es un poquito largo, le quiero leer solo la parte que está en amarillo. Dice, claro que la disciplina importa, eso está en la memoria, pero en este caso la historia parió a Jorge Villacorta. Necesario era desobedecer, poniendo en riesgo todo, pero no había otro modo para poder así crecer. Vicente Seminario, Cuba. Yo quiero pedir a Pedro Salazar, acá está, nuevamente le entrego el micrófono. Esto es en representación de la promoción que lideró este movimiento, la promoción Gran Mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Mi general Hurtado, voy a pedir que usted tenga la gentileza en nombre de su promoción. Queremos hacerle entrega de algo especial, y eso se va a encargar. De igual manera se invita al señor Teniente General Coa Mariño Julio, presidente de la DOGEN PNP, a fin que haga entrega de la medalla señor Teniente General Hurtado Esquerre Federico. General, en este ambiente de tanta emoción, de tanto cariño y amor institucional, no tengo palabras para expresarle la gratitud que todos sentimos por hechos como los que nos está narrando nuestro especial amigo don Roberto Hernán García Ríos. Y hacerle entrega a usted de esta medalla me llena enormemente de orgullo, general. Me siento muy orgulloso y agradecido además por esta deferencia, este privilegio. Permítame, general.
señores oficiales generales, superiores, dignísimas damas, señores suboficiales, existe alguno de ellos, policía femenina. Para mí es una sorpresa que el día de hoy de repente inmerecidamente reciba una medalla por esa gesta importante que trazó nuestro compañero de promoción Jorge Villacorta Villacrés, este 5 de febrero de 1975. Nuestro expositor, hermano coronel Roberto Hernán García Ríos, creo que es uno de los mejores exponentes y conocedores de la historia de nuestra Guardia Republicana del Perú. Por segunda vez, quiero pedirle que ya es tiempo que se escriba el libro de nuestra Guardia Republicana. Si algún apoyo puedo hacerlo yo, me tienes a tu disposición. Gracias, Roberto Hernández. Agradecido también por esta última charla en recuerdo de Jorge Villacorta Villacrés, que efectivamente condujo a que un 25 de septiembre de 1975 se concrete ese deseo de todos los señores oficiales de nuestra Guardia Republicana, el comando propio. Muchos, y la gran mayoría, quién sabe, estemos de acuerdo por esa acción. Pero como en toda familia, siendo hijos de padre y madre, hay muchos hermanos que no están de acuerdo con algunas expresiones de nuestros padres. Pero son los menos. Y lo que en ese momento se hizo fue sumar y multiplicar ese efecto y ese anhelo de años de ser comandados por un oficial nato de la Guardia Republicana. Dicho eso, tenemos también la satisfacción que una promoción lleva su nombre, 25 de septiembre, comando propio de la promoción 1977. He escuchado las diferentes anécdotas. Lamentablemente yo no me encontraba en el cuartel en esa fecha. Yo estaba cambiado en el Ministerio del Interior, en el Departamento de Inteligencia. Pero también es una anécdota, porque cuando se tuvo conocimiento de esta gesta propiciada por Jorge Villacorta Villacrés y los suboficiales de diligencias judiciales, con muchos oficiales, me llamó el jefe de inteligencia para preguntarme si yo conocía al teniente Villacorta Villacrés. Sin dudarlo le dije, sí, es mi compañero de promoción. ¿Y cómo es? Un excelente oficial de la Guardia Republicana, es mi compañero de promoción, proveniente de nuestro ejército peruano, como yo, era de la policía militar. Ah, está bien, me dijo, capitán, porque era capitán. Voy a retirarme. Permiso a mi comandante, porque era comandante en ese puesto de inteligencia. Me retiré.
siguiente día estaba en el Callao embarcándome al frontón, cambiado de colocación. Antes que se levante otra vez. Bueno, quiero agradecer en nombre de la promoción Gran Radical Ramón Castillo y Marquesado, y también a la vez aprovechar en este momento de felicitar a todas las promociones, sin excepción, sean de escuela o no de escuela, por sus aniversarios en nuestra Guardia Republicana. Y a la vez felicitar a todos los héroes y mártires, como a los mártires vivientes de nuestra Guardia Republicana. Y cada vez que intervengo hago alusión a nuestro coronel Parraza Santillán, que es un mártir viviente porque él estuvo combatiendo el flagelo de la subversión en Cúcuta el 7 de agosto de 1965. Es uno de los pocos mártires vivientes, para quien pido un aplauso muy sonoro. Gracias a mi coronel como a todos aquellos oficiales que participaron en esta campaña, porque fue un ejemplo para todos nosotros cuando éramos cadetes todavía. Y constituimos ahora en esta nueva institución que es la Policía Nacional la piedra angular fundamental de la defensa de nuestra patria, del orden interno, de la seguridad y del bien común. Muchas gracias. Las charlas tienen normalmente 3 partes. Hemos suprimido la primera parte, que es la música no tiene fronteras, por razones técnicas. Pero todavía queda una parte más. Pero antes de esa parte que se nos viene, la pregunta es: ¿valió la pena el levantamiento del Pato Villacorta? ¿Valió la pena ser guardia republicana y vivir ese sueño azul? Y acá quiero rescatar las palabras de mi general Figueroa. Sí, valió la pena. Fue un hermoso sueño lleno de ideales. No sabemos quién pintó ese azul tan especial, pero lo llevamos en las venas. Y hoy que nos encontramos al final de nuestra propia epopeya, apagándose uno a uno, ya solo aspiro a que cuando parta al encuentro de nuestro Dios sea recordado como un caballero de la frontera y me enciendan un cirio azul como el color de nuestra sangre, porque después de todo somos de sangre real, somos de sangre azul. General Víctor Figueroa Romero. Hay muchos temas pendientes: el poder joven y la Guardia Republicana, el intento de bombardear el cuartel general de la Guardia Republicana, también se dio este hecho, y el intento de asesinar al Pato Villacorta, pero eso lo leerán, como dice mi general Hurtado, algo hay que dejar para el libro. Tercera parte, ojalá que se escuche. ¿Podría interrumpirme? Claro, sí, adelante. En el momento en que nos convocan a formación el jueves, y en que había las 2 posibilidades de que el teniente Villacorta acepte la entrega del mando al coronel Hugo Rodríguez, o se tome la alternativa 2
era eliminado en el mismo campo deportivo. Al momento de la convocatoria pasan 2 aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea. Eso me hacía tener una duda existencial, como el pistolita y no sabía qué hacer. Yo dije, estos están triangulando, calculando con qué arma van a hacer o qué avión van a metrallar. ¿Por qué será? Porque además los tanques de la unidad estaban afuera. Gracias. Bien. Y en la última reunión les dije que desde el año 2018, desde el año 2005, hemos venido publicando la relación de los oficiales que cumplen años cada día. Bueno, el año 2005 había 30.394 guardias republicanas, entre oficiales, suboficiales y empleados civiles vivos. Por la ley natural de la vida ha ido disminuyendo y seguirá disminuyendo lamentablemente. Pero cada día hemos publicado los cumpleaños. En marzo cumplen años 2.502 republicanos, presentes o ausentes. 2.502 republicanos, un promedio de 80 a 81 por día. O sea, cada día tenemos la oportunidad de salvar a por lo menos 60 republicanos que aún están vivos. Y eso lo vamos publicando cada día. Ojalá que se escuche. El 29 de marzo de este año cumpliría un año más de vida mi señor padre, que fue guardia republicano, y por eso lo pasa. Ahí está la cárcel pública de Huánuco, que fue construida en el año 1951, y el primer jefe de ese destacamento fue el suboficial Román García Flores. Ahí está la familia en la iglesia, ¿no? Los pequeñines. Bueno, y ahora ahí está mi casita en el cerro, ahí en el Antiguo. El día que me gradué, que fue el día más feliz para mi mamá, ¿no? Le hice una promesa y le cumplí la promesa. El encanto de las 4 décadas. El 5 de febrero del año 1932, la Guardia Republicana recuperó su bandera de guerra allá en la Escuela de Oficiales de la Campiña, y luego marcharon con un desfile que creo jamás se ha visto por las calles de Lima. Salió el propio presidente Sánchez Cerro a ver pasar al regimiento de la Guardia Republicana con su banda de músicos, con todo su personal que había resistido la prueba de fuego de reorganización, que en realidad fue desaparición. Y eso sucedió el 5 de febrero del año 1932. 4 décadas después, el 5 de febrero del año 1975, se produce el levantamiento del Pato Villacorta, durante un gobierno de facto, hay que subrayar eso, durante un gobierno de facto. 4 décadas después sucede algo más. Me había puesto una música muy bonita, ¿no? Ya estamos hablando del año 2016, no estamos hablando del año 75. Y aquí se encuentra con nosotros Jorge Ciapa. Voy a pedir, él no se imaginaba esto, pero había preparado esto. Él lideró la huelga el 5 de febrero del año 2016, pidiendo pensiones justas. Pensiones justas, y voy a pedir que Jorge
pase aquí al frente, por favor. Guardia Republicana. Se invita al señor general Quesada Bringa Rolando, presidente de la DOGEN GRP, a fin que haga entrega de la medalla respectiva. Gracias por, como decía, gracias por todo el privilegio, mi general, y gracias a toda la audiencia que tiene razón el coronel Roberto García Ríos, no me esperaba. Fue una invitación muy cordial en forma personalísima que me hizo, al cual yo no podía decir que no. Y yo venía acá como un invitado más y no esperaba eso. Esto no tiene precio, no es cuantificable referente pues a esta muestra de afecto que yo recibo más que todo por mis compañeros de armas, por mis oficiales, por mis generales, a quienes les debemos bastante sobre la marcha de esta institución y todos sus esfuerzos que raras veces no son reconocidos. Agradezco bastante el privilegio a nombre de este servidor, a nombre de mi familia. Muchas gracias, Ibayo. Estoy muy compungido, estoy muy emocionado y solamente quiero resaltar y dejar en alto y reiterar mi lealtad hacia mi institución, mi lealtad hacia mis oficiales. Y muchas gracias, mi general Hurtado, mi general también, muchas gracias. Recién, por primera vez, nos estamos interrelacionando mi general Cubo Amarillo, con quien tenemos una amistad virtual muy bonita, y mi lealtad para todos, y muchas gracias. Y también esta muestra de humildad que es muy grande, y quiero pedir también un aplauso muy fuerte a nuestro coronel Roberto García Ríos, quien es el... Muchas gracias a toda esta noble audiencia, a la comandante Ligia Torres Alemán, que nos está acompañando, y una invitada muy especial de la Fuerza Aérea del Perú, la señora Marita Olivera, que nos está acompañando. Nosotros también son damas a quien pedimos un fuerte aplauso. Muchas gracias por todo. Estoy muy compungido y no me esperaba. Muchas gracias. Bien, ya estamos por terminar esta reunión. Coordinaremos con el Círculo de Oficiales, con la directiva del Círculo de Oficiales, para ver si continuamos esta charla, porque el mandato de este Consejo Directivo ya termina. Entonces, pero de todas maneras, yo les agradezco por su presencia en estos días. Sí, dime. La charla la charla tiene que continuar, dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Furia Castañeda, sí. Si me permite unos minutitos también de parte de los visitantes, la doctora Alemán, la señora Marita tal Marita Olivera. También le hemos traído un presidente. Somos envidiosos de lo que ha hecho. Vamos ahora a hacer más. Entonces la
agradezco siempre la presencia de cada uno de ustedes. Pero antes de cantar nuestro himno, voy a pedir que Alfredo La Rosa pase acá al frente, JJ pase acá al frente, mi coronel Barraza pasen aquí al frente. ¿Alguien más ha cumplido años en este mes de marzo? No me acuerdo bien. Nadie más ha cumplido años. Mi coronel Barraza. Vamos a cantarle Happy Verde, que sea otra parte de estas charlas de cantar Happy Verde. Happy Verde al golpe. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde Happy Verde to you. Tomen asiento, por favor. Lee Aleman quiere decir unas palabras. Antes que nada, ¿no? Mis generales, oficiales generales, representantes de la Guardia Republicana y de la fusión con la Policía Nacional de Perú. Quiero decirles, general Quesada Rivas, promoción de mi digno esposo, ¿no? Al cual se siente muy orgulloso de pertenecer, Oscar Herrera Maríquez. Y al público en general, gentiles damas. Quiero decirles que en mi caso soy la fusión histórica que fue de la Guardia Republicana de las 6 instituciones con la nueva Policía Nacional. Tuve el honor de conocerlo al general Pedrito Rico, ¿cómo se llama? Un hombre muy guapo, muy simpático, agradable, para los integrados, ¿no? Que fue el comando de la Policía Nacional. El primer director general. Después a mi general, Luis Villacorta, una persona excelente, bellísimo trato, y que nos inculcó ese cariño por la Guardia Republicana y ese afecto por lo que significó justamente la mística institucional. ¿Y qué es la mística? Son los generales, son el comando que dirige la institución, no son los demás integrantes. Todos nos regimos por el comando, y nuestro comando, quieran o no, son los generales, son los que deciden y dirigen el destino de una institución, bien o mal. Ahora tengo que referir que esa historia también remite a Oscar Álvarez Enríquez, que también integró nuestra DAPO de la Guardia Republicana PS Código 3, y que continuaron así los demás generales integrantes de la PNP. Realmente es un aprecio, un cariño estar acá presentes, formar este apego de amistad, de confraternidad con todos los que hemos sido en una oportunidad de la actividad, miembros integrantes de toda la historia que han leído pasada y en mi caso de la historia presente, que fue la incorporación de la primera promoción de mujeres oficiales por la doctora Berta González Posada en la Policía Nacional del Perú, de la cual integro, como dijo uno de los señores generales aquí presentes, no importa, no hay diferencias, todos somos miembros de una policía, sea la condición que seamos de servicio, de armas, y con ese orgullo y ese cariño fuimos pocas, pero nos integramos con mucho cariño a nuestra Guardia Republicana PS Código 3. Después conocí a mi esposo, Abraham Cervantes Caguana, jefe del batallón antisubversivo Yapanati en el año 91, y del cual le tengo un aprecio y siempre con
que en estos momentos he tenido oportunidad en estos cortos tiempos de participar por problemas de salud, a lo cual mi esposo en estos momentos se encuentra y les envía un afectuoso saludo porque su cumpleaños es el 16 de marzo. Pero como pasan los años y son inevitables, los males también avanzan. Pero eso no quita el aprecio, el cariño y los recuerdos por cada una de las historias que ustedes narran. Y eso nos une porque ya nosotros no vamos camino a la juventud, vamos camino quizás al final de nuestros días. Entonces lo único que dejamos es la unión, el compañerismo y la confraternidad, olvidando todo lo pasado que es propio de un trabajo y es propio de un esfuerzo y de un deseo que quizás no se realice o quizás no vivamos. Pero muchas gracias y los felicito generales y los felicito a los presentes, al señor Siapo, un gran amigo, y a cada uno de los que están aquí, con José Santibáñez, un gran amigo que estuvo el día de mi matrimonio, y nunca lo olvidaré a nuestro querido general Barca, que siempre lo recordamos con el general Sutabalta, cuando mi esposo siempre aprecia y siempre lo recuerda, porque lo tuvo presente en nuestro día conmemorativo. Muchas gracias, mi coronel, y les agradezco que me hayan permitido esta vez que lo ya también va a formar parte de esta charla. Mario Villanueva quiere cantar dos temitas cortitos relacionados a la Guardia Republicana. Él nos va a anunciar cuáles son los temas. El primer tema compuesto en honor a esta institución que me dio todo se llama Caballero de la Frontera, dice así. Y el segundo tema se llama Glorioso Cuartel. Esta canción de Glorioso Cuartel, quiero dedicarla muy exclusivamente para alguien, para una persona muy especial, a don Rolando Quesada Bringa, quien fue nuestro catedrático, nuestro instructor, y él nos inculcó valores, principios, normas y patrones de conducta que hoy rigen nuestra vida humana. Muchas gracias, secretario. Caballero de la Frontera. Yo le doy gracias a Dios por haber pertenecido a la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Y lo digo con orgullo, disciplina y lealtad. Soy un caballero de la frontera. Es por eso que yo quiero ser un caballero de la frontera. Y lo digo con orgullo, disciplina y lealtad. Soy un caballero de la frontera. Tema número 2. Los métodos cuartel para aquellos que no lo escucharon hace 20 días que toqué acá por primera vez. Dice así.
padres anduvieron y esas paredes tuvieran vida. Cuántas historias me contarían. Nosotros pasamos como pasan los inviernos. Nuestro viejo cuartel quedará en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad. Complejo policial Juan Benítez Luna, fuiste ejemplo de honor, disciplina y lealtad. Si esas paredes tuvieran vida, cuántas historias se contarían. Nosotros pasamos como pasan los inviernos. Nuestro viejo cuartel quedará en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad. Una palita, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad. Quiero aclarar que la segunda canción, la letra es de mi coronel. Una parte La letra. Letra fruto de una emoción. El 7 de agosto del año 2006, cuando invitaron a nuestro viejo cuartel a dar un discurso. Bien, les digo, voy a abusar un poquito de su tiempo porque la gente se ha emocionado y quiere participar. Javier, yo plan. Director de Pueblo Libre TV. Pueblo Libre TV, adelante por favor. Acá. Siempre que haya conmemoración en el Parque Echenique para Pueblo Libre TV. Viva